Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy vamos a avanzar a este tema doble que tenemos aquí en puerta. Dos temas sumamente importantes. Eh, Como pueden ver, vamos a revisar el matrimonio y la familia cristiana. Bueno, ahí se me fue la O. Es que era matrimonio cristiano y ya al arreglarlo le faltó la A. El matrimonio y la familia cristiana. Vamos a revisar muchos pasajes, vamos a revisar muchas citas. Hay mucho que hablar al respecto. Para empezar, comentarles que el matrimonio nace en el corazón de nuestro Señor y nace desde la eternidad. Nace desde la eternidad y bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, todos evidentemente tenemos un concepto de matrimonio y de familia, pero ahora vamos a contrastar eso que hemos escuchado, que hemos recibido, que hemos aprendido conforme a lo que la Biblia dice respecto al matrimonio y la familia cristiana, los que estamos en Cristo. Bueno, y para ello, pues vamos a seguir buscar desarrollar este objetivo, que es aprender a vivir el matrimonio y la familia de acuerdo al modelo de Dios. ¿Hay un modelo? Sí, sí hay un modelo. Hay un modelo que lo vamos a encontrar en las Escrituras, esto de eh, respecto al matrimonio y a la familia, y va a ser muy interesante todo lo que vamos a estar aquí desarrollando, así que pon mucha atención. Primero, bueno, hay que conectar con este pasaje de Hebreos 13:4. Y bueno, nosotros entendemos, recibimos y creemos que la Biblia es inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esta exhortación nace en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y nos dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Bueno, ya este es un pasaje que debería llamarnos la atención por la alta estima en que nosotros deberíamos de tener el matrimonio y la fidelidad entre los cónyuges. Hay varias líneas de desarrollo, entre ellas, pues que un matrimonio es la base de las familias, un matrimonio sólido es base de las familias, y luego estas familias es una base sobre la que se desarrollan sociedades sanas y prósperas, y no solamente sociedades completas, sino en cualquier sentido, incluyendo la sociedad que representa la propia iglesia. Entonces, la célula que promueve unidad y sanidad de adentro hacia afuera es el matrimonio en la sociedad y en la propia iglesia. Y por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos este matrimonio, el concepto de matrimonio, para empezar, y el concepto de fidelidad conyugal en muy alta estima, muy alto valor a los ojos del Señor. Y bueno, por otro lado hay una advertencia, y si ustedes conectan con este pasaje, pues este pasaje también exhorta al principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Sí, o sea, nadie que conecte con este pasaje puede considerar que no habrá consecuencias de no tener en alta estima el matrimonio ni la fidelidad. Evidentemente habrá consecuencias. Y el temor del Señor nos ayuda a evitar las consecuencias de desobediencia, por un lado, y por otro lado nos va a llevar a buscar, procurar aquellas cosas conforme a la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a sus planes que conllevan bendición.
y por ahí va, más o menos así se entiende el temor del Señor, entre otras cosas, y bueno, esa inteligencia de evitar lo que le desagrada y procurar lo que es grato a sus ojos, pues habla de una inteligencia espiritual, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que hay gente que es insensata, toma estas cosas a la ligera, y después, pues evidentemente, sufren las consecuencias de su extravío. Y en este orden de ideas también, evidentemente, esta exhortación nos lleva a honrar a Dios, a tenerle un temor reverente y no solamente a recibir un pasaje como estos así tan a la ligera, sino que nos lleva a preguntarle, bueno Dios, ¿y qué significa tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal? ¿Qué elementos conlleva esa estima? ¿Qué debería yo de aprender para procurar recibir y desarrollar un matrimonio así y una fidelidad conyugal? Y créeme que el Señor está esperando que uno eh, haga estas preguntas. Dame un minutito, por favor. Ahora sí, perdón. Continuamos. Entonces, hablábamos de este pasaje. Como ustedes se dan cuenta, cada pasaje eh, que encontramos en la palabra de Dios tiene muchas aristas, tiene muchos significados, tiene muchas vertientes para poder continuar en el estudio, y debemos de tener ese corazón que quiere indagar más. Por cierto, la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y esa actitud de como un niño es una actitud curiosa, que quiere indagar, que quiere conocer, que quiere profundizar, ¿verdad? Como un pequeño, como mi hijo que me pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué estás haciendo? Es algo que promueve la relación, la enseñanza, la comunión, y Dios quiere eso. Pero bueno, entonces vamos a tener esa mentalidad. Ya Dios nos está diciendo que por un lado tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, y por otro lado hay una exhortación muy, muy severa sobre aquellos insensatos, ¿verdad? Que a los que Dios juzgará por cuestiones de inmoralidad sexual y adulterio. Pero nosotros nos vamos a mover con ese corazón sano, buscando el entendimiento de cómo Él ha pensado el matrimonio, cómo Él lo ha proyectado y cómo nosotros entramos en sus planes eternos, ¿verdad? Porque evidentemente para cada uno de nosotros Dios tiene planes perfectos. Entonces, habría que entender entonces que hay un matrimonio bendecido por Dios. Definitivamente, si por un lado nos dice que hay juicio sobre aquellos que no tienen en alta estima el matrimonio, pues podemos entonces entender que hay un matrimonio bendecido. Es como un tesoro que está allí escondido y que el Señor quiere que descubramos. Y en eso estamos, en eso estamos. Bueno, habrá que entender que en este matrimonio bendecido, el Señor nos dice a los varones, y evidentemente puede aplicar también a las mujeres, que nos gocemos de la vida con la mujer amada,
con el varón amado, cada día de la vida, sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eclesiastés es muy interesante porque Eclesiastés es un libro que tiene una visión muy terrenal, ¿sí? Muy terrenal, quédate con eso. Es alguien que está escribiendo desde una visión muy terrenal y dice, bueno, pues es que la vida en este mundo plenamente terrenal no tiene mucho sentido porque todo se acaba, todo se termina, todo éxito, todo logro, todo se acaba, todo se acaba. Evidentemente tienes que considerar eso al leer Eclesiastés. No es una visión general de la Biblia, es una visión muy particular del Eclesiastés. Eh, pero incluso en esa visión terrenal, la inspiración divina es gózate, gózate con la mujer amada, gózate con tu amado, ¿verdad? Hay algo especial incluso en las cosas cotidianas de la vida, en encontrar ese gozo con tu amado o con tu amada. Se me viene a la mente ese pasaje que dice que es mejor que, no, hijo, ahorita, a mi chance, estoy trabajando. Va. Se me viene a la mente ese pasaje que dice que mejor es el trabajo, mejor son dos que uno porque hay más beneficio del trabajo de dos que de uno solo, que incluso es mejor dos que uno porque si uno se cayera, el otro lo levantara. Entonces, bueno, el matrimonio así en su sentido más básico es que disfrutes la cotidianidad del día a día con tu amado o con tu amada. Y todo esto se desarrolla con algo que se alinea a los pactos. Nosotros a la luz de las escrituras entendemos que Dios es un Dios de pactos. De hecho, hay una alabanza, un canto de ahí de Marcos Witt que se llama Dios de pactos. Dice Dios de pactos que cumples tus promesas, ¿verdad? Entonces, Dios es Dios de pactos. Un pacto es un acuerdo solemne, vinculante, hablando de Dios, entre Dios y la humanidad, ¿sí? Eh, y este es un marco a través del cual escoge para relacionarse, para redimir, salvar, para comprar a las personas y bendecirlas por medio de promesas, ¿no? Ya ves que ahí en la Biblia dice incluso que Dios ha dicho, yo seré su pueblo y ustedes serán, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa del Señor que se da en el marco del pacto de Dios para con la humanidad, para aquellos que queremos entrar en pacto con Él. De hecho, no sé si ya lo has entendido, pero tú y yo entramos en pacto con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconociendo que su sangre tiene poder para pasarnos de muerte a vida, para limpiarnos de todo pecado, entonces entramos en pacto con el Señor. Entramos en ese pacto mediante el cual le decimos sí al Señor y queremos relacionarnos con Él, queremos tener esa comunión con Él, queremos ser redimidos porque entendemos que estamos necesitados de esa redención, de ese perdón de pecados, de ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y por qué lo comento? Porque ese pacto ahora también, así como se entiende de Dios para con la humanidad, es muy similar, es en paralelo el que hace un hombre con una mujer o una mujer con un hombre a la luz del matrimonio. El matrimonio es un pacto, así lo podríamos entender. Es un pacto, fíjate, es un pacto solemne, ¿sí? Que merece el debido respeto, que conlleva un vínculo, es vinculante entre un hombre y una mujer, en el cual decidimos voluntariamente escoger relacionarnos con un hombre o con una mujer, según sea el caso.
y buscar bendecir a esa persona con la que yo me estoy vinculando. Así deberíamos de entenderlo, es bendecir al cónyuge por medio de promesas, ¿verdad? Y entonces ahí ya entendemos por qué se daban y se siguen dando esas promesas de hasta que la muerte nos separe. Bueno, ¿qué les puedo decir? Seguramente han visto ustedes un matrimonio. Hay muchas parejas que allí cuando hacen su pacto, fíjense, su pacto, se prometen mutuamente lo que uno va a hacer por el otro, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, en medio de cualquier circunstancia, en medio de la adversidad, de la bonanza, de la salud, de la enfermedad, hay una promesa, hay un pacto y los anillos representan el sello de ese pacto, ¿verdad? En el cual yo me comprometo a bendecir a mi cónyuge, en el cual yo me comprometo serle fiel, en el cual yo me comprometo ser, en mi caso, un proveedor, en el cual yo me comprometo buscar su bien. Y fíjense, algo bien interesante que incluso en la iglesia ya cuando entendemos lo que es el matrimonio, más que la fórmula sacerdotal, es el compromiso que yo hago para con mi cónyuge en frente de Dios y de muchos testigos. De hecho, ese es el entendimiento del matrimonio cristiano. Yo paso al frente, yo decido vincularme con un cónyuge, hago mis promesas, las sello con un pacto que simbolizan los anillos y tomo como testigo, fíjate nada más ni nada menos que a Dios y a los muchos testigos que están ahí presenciando ese acto solemne. Y por eso se entiende que eh, este acto solemne debe de desarrollarse en la congregación, por la solemnidad que esto conlleva, por la promesa que esto conlleva, pero también porque yo tomo a mis hermanos de la fe como testigos de lo que yo me estoy comprometiendo delante de la propia iglesia y delante del Señor. Y fíjate algo bien interesante, ¿qué pasa cuando ese pacto se desarrolla como una especie de en bodas masivas, cuando ya se vivía juntos y se quiere ordenar la vida? Este, técnicamente es lo mismo, pero se le agrega un elemento, se le agrega el pedir perdón porque no se hicieron las cosas correctamente. Es decir, se vivió con la pareja y se intimó con la pareja antes de tiempo. Y ahorita vamos a ver lo que eso significa. Este, y por esa situación es que si bien hay un pacto y todo lo que ya comenté, las promesas, etcétera, etcétera, y los testigos, también se pide perdón a Dios, a la pareja y a la iglesia por haber cometido el pecado de fornicación. Porque quien no tiene un pacto delante de Dios y ya vive con su pareja y ha tenido intimidad, pues ha caído en fornicación. Y eso es algo que más que verlo como algo muy escandaloso, sino más bien tenemos que verlo como la posibilidad que Dios nos da de ordenar mi matrimonio. Y es por eso que ustedes van a ver en la propia congregación que tenemos esas bodas, se me fue el nombre, pero son bodas masivas, ¿no? Donde ya son muchas parejas que al mismo tiempo deciden ponerse en orden porque vivían, pues, sin ese pacto. A ver, Vero, adelante. Adelante, adelante. Aquí tengo otra pregunta, pero Ya. primero, a ver, Vero quiere comentar Eh, algo. yo tengo una duda. A Por ver, ejemplo,
si un matrimonio que se casó por la religión, Ujú. pero hicieron todas las cosas bien, Sí. después conocen del Señor, ¿están mal? No, en ¿O ese tienen que caso, hacer, o tienen que hacer otra vez el no, no, matrimonio? no, no, en ese caso, si al final del día hicieron su pacto por la religión y hicieron ese compromiso, tomaron en consideración a Dios y tomaron en consideración unos testigos. Entonces, técnicamente cumplieron. Y aquí Areli Franco me pregunta, ¿y las personas que están casados por las leyes también están en pecado? Pues técnicamente sí, porque no pusieron, no ejecutaron este acto solemne de frente a Dios, no se comprometieron de frente de algunos testigos, particularmente, y es que hay que estimar el calibre de estos testigos, ¿no? O sea, ni más ni menos que el Señor y el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate qué cosa. Entonces, pues están incompletos. La pregunta obligada para una pareja que no ordena esa parte sería, ¿y por qué no lo hacen? O sea, porque al final del día, insisto, y quiero que conectes con la parte anterior que veníamos desarrollando, estamos buscando vivir, no solamente conocer, sino vivir, experimentar un matrimonio bendecido, ¿verdad? Entonces, si tal vez yo no lo conocía y ahora lo sé, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Y es por eso que la congregación de continuo, se dan estas bodas multitudinarias, masivas. Hay un nombre que no se me viene a la mente, pero se me va a venir ahorita. Bueno, Las colectivas, ¿no? Bodas colectivas. colectivas. Ay, gracias, ya ves, me tenías que ayudar. Colectivas, efectivamente, bodas colectivas. Ya estoy inventándole términos multitudinarias, ¿no? Pues no, son colectivas. Precisamente por eso, para que la gente se ponga en orden. Ahora, mira, aquí es bien interesante porque la Biblia enseña incluso que en el Apocalipsis hay, apúntenle, que es necesario ponernos colirio, ¿no? En los ojos para poder ver, voy a parafrasear, para poder ver correctamente. ¿Y por qué te lo digo? Porque si una pareja se casó por las leyes de los hombres, que también la Biblia nos comenta que nos tenemos que sujetar a las leyes superiores porque Dios las ha puesto, eh, pudiéramos pensar, bueno, ¿están en pecado o será que les falta algo para entrar en el plan perfecto de Dios? Pudiéramos verlo como vergonzoso porque estoy viviendo esa situación, pero pudiera verlo más bien como una oportunidad de poder en orden mi matrimonio a los ojos de Dios para que éste sea más bendecido, ¿no? Para que éste reciba y profundice en las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como pareja. Entonces, siempre hay que tratar de verlo como esa oportunidad, porque de otra forma podemos darle puerta al mismísimo enemigo a que nos quiera condenar. Y dice la palabra de Dios que Jesús no vino a condenar, él vino a salvar. Entonces, todo lo que se abre de frente a la palabra de Dios es como la posibilidad de ordenar aquello que requiere orden. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere que vivamos las bendiciones que Él ha pensado para las vidas en orden. Entonces, bueno, eh, el matrimonio está en alta estima y, insisto, muchas veces entendemos como que el matrimonio eh, tiene que ver con que alguien ore por ti o te declare marido y mujer, ¿no? Como lo hemos visto en las películas y en series, no sé dónde más.
te declaro marido y mujer. Ok, hay algo de eso, pero no es eso más importante que el compromiso que uno hace de frente a Dios y de muchos testigos de cuidar, de respetar, de proveer, de procurar el bien de la pareja. ¿Por qué? Porque cuando ya eres consciente de eso y haces esas promesas, después de esas promesas ahora le dices a Dios, Dios, pues ahora ayúdame a cumplirlas, porque ahora cómo lo voy a hacer, porque muchos lo hacen en las emociones del momento, ¿verdad? Pero verdaderamente cumplir esas promesas posterior al acto, al pacto, requieres de Cristo sí o sí, así definitivamente, no hay vuelta de hoja. O sea, para cumplir esas promesas que nacen del corazón, del momento, del enamoramiento, después, si lo analizas, se requiere la guía, la inteligencia, el poder del Espíritu Santo para que entonces las cosas no solamente se mantengan, sino perduren y fructifiquen. Esa es la realidad. Por eso el pacto es muy importante. Por eso si uno ya estaba viviendo o adelantó las cosas, es necesario pedir perdón. Dice la palabra de Dios que Él es justo y perdonador. Y si nos acercamos, Él perdona. Y si Él perdona, la iglesia perdona. Y entonces se pone en orden la situación. Evidentemente después alguien ahí en la iglesia ora por ti y te declara marido y mujer, pero lo que importa es que ese pacto lo hiciste delante de Dios, delante de muchos testigos, y Dios te toma la palabra y Dios te ayuda a seguir adelante. Regresando al tema, si te das cuenta, Claudia levantó las manos, a ver por ahí, o ya la pregunta, a ver, viene. Hola, hermano, buenas noches. Ajá. Una pregunta, y por ejemplo, cuando una persona se casa ante una religión, Ajá. ajá, y luego se divorcia y ya ambos encuentran una pareja, tienen otra relación. Ok, eso lo vamos a ver adelante. Ok, Hay un punto específico de eso. Promesa que lo vamos a ver. ok, Ahorita ya, vamos para allá, ¿vale? ok, Vamos hermano. para allá. Bueno, lo que quiero aquí dejar claro es que el pacto que se hace para matrimoniarse, nace en el corazón de Dios, tan es así que Él hace un pacto con nosotros. Un pacto, y ahí escucha esto que te voy a decir. En ese pacto, Él se ha comprometido a sernos fieles. De hecho, en la relación Dios-hombre, Dios-mujer, Dios no falla, los que fallamos somos nosotros, pero Él lo que ha prometido lo va a cumplir. El Dios de pactos es fiel, entonces puedes confiar en su fidelidad y en sus pactos. Entonces, de ahí viene el pacto. Como dice Dios, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Bueno, para empezar, tendríamos que clarificar que el matrimonio bendecido por Dios tiene sus orígenes en Génesis 2, del 22 al 24, ¿no? Donde dice que cuando el hombre fue creado, eh, de la costilla que de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, fíjate, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya habla de los elementos que conlleva un matrimonio. Cuando una pareja se comprometen en un pacto, se hacen esa promesa de vincularse y de desarrollar mutuamente la bendición de uno para el otro, entonces forman un matrimonio y aquí se empiezan a mezclar un par de cosas muy interesantes, porque
lo físico empieza a tomar tintes espirituales. Lo físico en cuanto a que se deja a los padres es por un lado, ¿no? Por un lado, incluso aquí dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver cómo está eso. Primero nos quedaba claro lo físico de que pues una pareja debería dejar a sus padres, porque así lo indica la palabra, ya no depender de ellos, ni económicamente, ni emocionalmente. Es decir, no estoy diciendo que se deje de amar a los padres, pero ya no como un joven soltero, ¿verdad? Y posteriormente la Biblia nos dice que esta pareja ahora ya son una sola carne. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando una pareja se compromete en matrimonio mediante un pacto, este, a los ojos de Dios ya no son dos personas. Escúchalo bien porque aquí hay una cosa extraordinaria que si logras conectar con eso para empezar, ya estamos del otro lado. Ya a los ojos de Dios, cuando una pareja se comprometen y se hace matrimonio, a los ojos de Dios ya no son dos personas, sino son una sola, ¿sí? Una sola carne. Y ahora vamos a ver las implicaciones que eso conlleva. Pero bueno, a ver, me adelanto. Pudiéramos decir que en un matrimonio, si alguno de los dos eh, tiene problemas, vamos a pensarlo así, un hombre y una mujer, la mujer tiene problemas de cualquier índole, son problemas del hombre también, así directamente, cualquiera que sea. Vaya, que bajo esta lógica no hay forma de que a uno le vaya bien y a otro le vaya mal. No hay forma de que uno esté enfermo y el otro esté sano. No hay forma de que uno sea próspero y el otro esté en crisis. A los ojos de Dios, o están bien o están mal, o los dos están sanos, o los dos están enfermos, o los dos avanzan, o los dos retroceden, o los dos van victoriosos, o los dos van en caída libre. Aunque yo como varón no lo quiera reconocer. Aunque yo diga, ay, esta mujer que me tocó, ella está mal. No, si ella está mal, yo estoy mal a la par que ella a los ojos de Dios. ¿Sí? No es que mi pareja tiene problemas X, son mis problemas también. A la par de ella, delante de Dios, avanzamos, retrocedemos, crecemos o caemos. Y eso es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta, ¿verdad? Porque cuando hay desavenencias, cuando hay problemas en el matrimonio, tendemos a culpar al de enfrente y no conectamos que no hay culpas del de enfrente. O lo hicimos bien o lo hicimos mal, ambos. Ambos. A los ojos de Dios, fíjate, es una sola carne. Y aquí se abren, híjole, muchísimos escenarios también muy sanos. Fíjate, te voy a dar uno que se me viene a la mente. Eh, si yo prospero en el Señor, si yo me comprometo con el Señor, si yo avanzo en el Señor y mi pareja es muy renuente, yo puedo confiar que eventualmente, si yo voy creciendo en el Señor, de alguna forma espiritual, mi pareja también va a entrar en el redil de los caminos del Señor. Déjame comentarte algo. Este año cumplo 31 años de casado. Nos juntamos, mucho de lo que te estoy platicando tiene que ver con incluso mi experiencia personal, porque pues yo me junté
O sea, yo también me casé en una boda colectiva. Yo mis primeros años, mi esposa tenía 17 años, yo tenía 19. Este, vivimos unión libre. Después nos pusimos en orden en una boda colectiva en la congregación. Primero nos casamos también por las leyes de los hombres, como decían por ahí. O sea, todo lo que te he platicado y hasta las preguntas que están haciendo me aplican, me aplican. Yo te podría decir que mi matrimonio empezó a caminar el día que pasé muy renuentemente ahí a una boda colectiva. Pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a la congregación y empezaron a cambiar las cosas. Luego hice promesas que después de haberlas hecho me di cuenta que no podía cumplirlas y entonces fue cuando le dije al Señor que pues para qué había hecho eso si no iba a poder cumplirlas y Él me mostró que cuando tú entras en su voluntad, Él pone en ti el querer y el hacer, ¿sí? Y Él empieza a ser ese Dios proveedor para que las cosas fructifiquen. Bueno, y dentro de ello, esta ley me ha servido para poder hacer mi parte, sabiendo que todo lo que yo hago en el Señor le impacta directamente a ella. Es decir, incluso si ahorita hay alguna bendición, y la hay, en servirle al Señor, en invertirle este tiempo para su iglesia, las bendiciones que Dios me vaya a dar, la incluyen, aunque ella esté haciendo ahorita de comer, aunque ella esté haciendo otra cosa, la incluyen. Estamos dando clases juntos, ¿vale? El ministerio es de los dos. Y por ahí va más o menos cómo aplica esto de que serán una sola carne. Bueno, dice nuestro Señor Jesús que no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Fíjate, nos lo repite, lo que encontramos en el Génesis, nuestro Señor Jesucristo lo retoma aquí en Mateo y lo vuelve a exponer de frente a personas que tenían el corazón endurecido, de frente al matrimonio, que ya consideraban eh, el divorcio como algo que probablemente Dios había autorizado, pero es que ellos no habían conectado con los secretos del reino de los cielos conforme al matrimonio, y por eso Jesús los exhorta, a ver, es que ustedes no han oído, o sea, no, la voluntad de Dios no es el divorcio, ni que el hombre aborrezca a su mujer, ni que la mujer aborrezca a su varón, es que no saben vivir el matrimonio ni los secretos del reino. Y les cita Génesis, y fíjate, todavía les dice, así que ya no son dos, ojo, ya no son dos, ahí hay un secreto, hay un tesoro, sino uno solo. Y por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene algo que nuestro Señor Jesucristo retoma de Génesis y lo vuelve a exponer de frente a personas que por motivo del pecado se habían endurecido y que no sabían cómo se vive un matrimonio bendecido? Pues los lleva al origen, los lleva al origen, les lleva a conectar nuevamente con esta ley espiritual que toma lugar en la parte física, porque insisto, somos dos personas aquí en la tierra que decidimos hacer una vida conyugal, pero que ahora al hacerlo de frente a Dios toma tintes celestiales y entonces a sus ojos somos uno solo, uno solo. Y de hecho, hace tiempo les había comentado de esta palabra koinonía, que es esta palabra de la cual se desprende la palabra coito, que habla de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero koinonía tiene matices más profundos. Koinonía no habla solamente de la experiencia sexual, sino habla de una comunión, fíjate qué interesante, en los tres órdenes que nos conforman, en lo físico, en lo espiritual y en el alma. O sea,
cuando nosotros llegamos a ser uno con nuestra pareja de acuerdo al modelo de Dios, entonces no es una relación netamente biológica, sino que tiene integración en la forma de pensar, en la forma de proyectar el futuro, en la forma de sentir, en la forma de hablar, en la forma espiritual. Mira, algo bien interesante y sí te lo comparto. Con mi esposa podemos compartir el entendimiento del reino de los cielos cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos a un predicador. De veras es sorprendente que conectamos de la misma forma con lo que Dios nos enseña. Y eso es algo extraordinario. Obviamente en el mundo muchos se han quedado con la parte biológica, con la parte física. Pero cuando aquí se dice, ya no son dos, sino solo uno, piensa en todo lo que eres y cómo eso, todo lo que eres, puede llegar a tener tal comunión con un cónyuge y es algo verdaderamente extraordinario. Y solamente se puede lograr si Dios está entre nosotros. Y es por eso que les comentaba del matrimonio que se casa solamente por las leyes, porque ha cumplido con un requisito, ¿no? Social, pero se ha perdido de toda esta riqueza, toda esta profundidad que Dios ha pensado para los que entramos en este modelo de matrimonio bendecido por Él mismo, al ser uno. Bueno, eh, ¿cuáles son los deberes conyugales que debe haber o que se deben de desarrollar eh, en un matrimonio bendecido? Bueno, pues hay deberes, definitivamente hay deberes, pues hicimos promesas, se deben de cumplir. Fíjate, para empezar, hay muchas, pero bueno, nos vamos a ir así con lo más general. Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. A ver, si lo vemos desde la óptica netamente del reino de los cielos, que es lo que estamos aprendiendo aquí, cuando nosotros hacemos un pacto matrimonial de una forma muy simple y muy rápida, lo que yo estoy diciendo es que yo renuncio a mí mismo para procurar hacer todo a favor de la bendición de mi esposa. Pero ella también está haciendo lo mismo. Se supone que ahora ella renuncia a sí misma para procurar el bien mío. Entonces yo puedo confiar plenamente en que ella va a procurar mi bien y yo debería de responder en esa misma sintonía. Eso es el ideal. Yo sé que suena muy elevado, muy difícil, muy complicado. Bueno, vamos a ponerlo como es. Es incluso imposible. Es imposible, humanamente hablando. Pero nosotros estamos conociendo al Dios de los imposibles. Y para Dios nada es imposible. De hecho, este tipo de conceptos en torno al matrimonio, para empezar, lo entendemos que socialmente están muy devaluados. El mundo no lo entiende, el mundo no lo acepta, pero en el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, se nos abre este escenario que, insisto, puede parecer inalcanzable. Y no está mal, porque sí, o sea, es muy difícil. Humanamente hay muchas cosas que son imposibles en las fuerzas, en las emociones y en la condición humana. Pero, insisto, nosotros servimos y buscamos al Dios de los imposibles. Y dice la palabra de Dios que el que puede creer, para el que puede creer, todo le es posible porque es Dios mismo el que va obrando, el que va haciendo que las cosas pasen.
Entonces, la invitación que Dios nos hace es, si puedes creerme, o sea, no nada más creas en mí, dice el Señor, si puedes creerme, acéptalo y anhélalo y pídemelo. Ya ves, hace 8 días hablábamos de las peticiones, ¿no? ¿Quién como pareja le ha pedido al Señor eso? A ver, yo quiero vivir un matrimonio de ese calibre en el cual yo pueda confiar plenamente mi bienestar a mi esposa y que yo pueda tener los elementos para responderle a las expectativas de ella. Señor, haz lo necesario, transforma, cambia, mueve. ¿Quién se ha atrevido? Bueno, ¿cómo se va a pedir si no se sabe? Entonces, pero la Biblia es muy clara, ¿no? O sea, a los ojos de Dios, eh, ya no somos dos, somos uno, y la dinámica debería de ser fíjate, ella me pertenece, pero yo le pertenezco a la par, ¿sí? No, no otra vez a nivel humano, machista, no, 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 ni de sometimiento, sino con una mente sana, con un corazón guiado por el Espíritu Santo. Insisto, esto es algo que primero hay que escucharlo, procesarlo, decidir creerlo y, y pedirle a Dios, a ver, pues ahora sí que manifiéstate, ¿no? Quiero vivir eso, quiero vivir eso. Eh, Dentro de estas expresiones del amor conyugal, bueno, pues la Biblia, cuando tú ya la lees, vas a encontrarte que eh, va a haber guía para la expresión física, la expresión del amor para con tu pareja a nivel emocional, a nivel del alma y a nivel espiritual, ¿no? Si alguien quiere profundizar en la mente de Dios conforme a cómo debería de desarrollarse estas expresiones de amor, debe de leer Cantar de los Cantares, ¿sí? Ese es el libro por excelencia que nos habla de este enamoramiento, de esta forma en que se debería de desarrollar el amor mutuo, y también se abre la posibilidad de decirle al Señor, bueno, yo quiero vivir eso. Tal vez yo tenga problemas en lo personal, pero si tú lo plasmaste, Señor, en la Biblia, yo quiero vivirlo. Fíjate, Cantares 8:6. Imagínate poderle decir a tu pareja, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo, como un tatuaje, fíjate. Fuerte es el amor como la muerte, el celo inconmovible como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Y poder terminar y decirle a tu pareja, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pues en estos pasajes encontramos compromiso permanente, pasión e intensidad, fortaleza y perseverancia, un amor y una relación inquebrantable y algo que eventualmente va teniendo un valor incomparable, un valor que no tiene comparación, ¿no? Y cuando tú conectas con ello, insisto, ya lo dije hace rato, conectas con la importancia que tiene el matrimonio a los ojos de Dios para, para, para desarrollar su reino en la tierra también. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, esto es algo que se le puede pedir a Dios. Tienes que conectar con esta forma de leer la Biblia. Bueno, si ahí dice así, yo quiero vivir eso, yo quiero manifestar esas expresiones, no de palabras, sino en hechos, en el día a día y anhelarlo de forma intensa. Ahora, pues evidentemente nos vamos a equivocar, pero el Señor no se va a equivocar y Él te puede tomar la palabra si es que tú verdaderamente le buscas de todo corazón. Ahora, hay uniones fuera del orden de Dios, ya lo estuvimos comentando anteriormente. Una de ellas es casarse en yugo desigual y la otra es la unión libre, ¿no? La unión libre, insisto,
aquellos que se casan solamente por el civil, pues están a medias, ¿no? Pero más allá que para acá, más lejos que cerca. Están lejos, casi como no podría decirse como en unión libre, pero sí les falta el ingrediente de la voluntad y de la bendición que Dios ha prometido para los que están caminando verdaderamente de acuerdo a su corazón. Bueno, uniones fuera del orden de Dios, yugo desigual. Yugo desigual, segunda de Corintios 6:14, dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué de compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué de comunión la luz, perdón, con las tinieblas. Fíjate, así, duro y directo, el caso clásico, típico de una persona creyente, cristiana, que por X cosas se relaciona con alguien no cristiano, alguien no comprometido con el Señor y que la persona que sí es creyente cree que puede cambiarlo, que puede llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? Lo digo típico porque eso, híjole, si supieran cuántos casos hay, o sea, montones y montones y montones, o sea, ya es como una ley. Vamos a pensar que no sé, no 10 son pocos, de 100 casos, vamos a pensar que de 100 casos así, uno o dos se dan, pero la mayoría de los casos siempre el creyente termina más bien eh, alejándose del Señor o de la iglesia o de la palabra del Señor. O sea, es muy fuerte la influencia que tiene alguien que no le importan las cosas de Dios. Entonces, eso es típico, pero así no tienen idea, o sea, a lo mejor alguien conoce algún caso, yo conozco infinidad, y ya los que tenemos algunos años en Cristo, no funciona, y los jóvenes muchas veces por su inexperiencia creen que eso puede funcionar, no funciona, no funciona, y si acaso funcionara, se pierde mucho tiempo, muchas bendiciones en lo que se recupera el camino o el trayecto perdido. Entonces, en corto y directo, una pareja fiel, cristiana, que quiere buscar de Dios, con una persona que no tiene temor de Dios, que no le importan las cosas de Dios, que no es cristiana, no funciona. No funciona. Y por eso el pasaje nos dice que no te unas en yugo, en una relación desigual con un incrédulo, ¿sí? Porque no hay buenos pronósticos para ello. Eso por un lado. Y la unión libre, ya se los comentaba hace rato. La unión libre tiene que ver con, vamos a ponerlo así como va, también duro y directo, es como si dos personas en la calle, un hombre y una mujer, deciden juntarse, irse a vivir juntos y tener intimidad y tratar de jugarle al matrimonio, pues eso conlleva eh, fornicación. A ver, hace poco hablaba con una persona sobre el tema y yo no sabía, que no sabía ella, era una persona ahí del trabajo, lo que era fornicación, ¿no? No sé por qué salió este pasaje, algo así. El punto está que yo le dije, mira, fornicación es que una pareja tenga sexo fuera de un pacto matrimonial, así, tan sencillo, tan fácil de entender. Toda persona que ha tenido intimidad con otra persona que no sea su esposo o su esposa, han cometido fornicación. ¿Sale? Y fíjate lo que dice Hebreos 13:4.
honroso, otra vez la idea central de la honra, de la alta estima, del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, ¿sí? La cama, la recámara, sin mancilla, sin mancha, no sucia. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. Y otra vez, muy similar en su estructura a lo que veíamos de tener en alta estima el matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Otra vez, porque es algo de alta estima para el Señor. Es algo muy importante para Él. Y entonces quien lo toma a menos, quien lo toma a la ligera, Dios los va a juzgar. Entonces la unión libre, ese es el verdadero problema. Que están en ese, ahora sí que están en ese supuesto, ¿verdad? Que se adelantaron, como dicen por ahí, se comieron la torta antes del recreo. Entonces, bueno, la solución es ponerse en orden. Es ponerse en orden. Y bueno, hay muchos escenarios, hay más de los que quisiéramos que se tienen que poner en orden. ¿Por qué? Porque cuando conectamos con el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de las escrituras, vemos el modelo ideal. Debemos de aceptar el modelo ideal y después buscar desarrollarlo desde donde estemos, ¿sí? Y no condenarnos a nosotros mismos, porque, insisto, a muchas veces dices, bueno, pues es que yo he hecho las cosas mal, bueno, pues ahora quiero hacerlas bien, ahora el Espíritu Santo está en mí, Jesucristo me ofrece perdón, y no solo eso, es algo bien interesante, en Cristo no solamente es el perdón de nuestra vida pasada, sino que después del perdón viene la restauración, ¿sale? Es que eso es lo que debemos de tener en mente. En Cristo siempre hay posibilidades de restauración. Jesús dijo que Él venía a sanar a los enfermos. Si alguien no se considera enfermo y cree que su vida está bien, aunque a los ojos de Dios esté mal, Jesús no tiene nada que hacer ahí. Pero si nosotros reconocemos que hay algo de lo que adolecemos, que hemos hecho algo mal y que estamos buscando de Cristo, estamos en las mejores manos, porque Él dijo, yo vine a sanar al enfermo. Entonces, bueno, regresando al punto, la unión libre, sí, conlleva, eh, fíjate, no solamente la fornicación, falta de compromiso, falta de promesas, falta de testigos, falta de pacto, falta de la bendición de Dios ahí. Entonces imagínate nada más, ¿no? Imagínate nada más. ¿Cómo podría eso fructificar? Bueno, aquí hay varios, otras cosas que también operan fuera del orden de Dios. Entre ellos está, que se haga una relación sin la aprobación de los padres cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que tener en mente que Efesios 6, 2 al 3 dice que honremos al padre, a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, acá Romanos 13:1 dice que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad de Dios, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Ese apunta a que uno también entre en orden civil, ¿sí? O sea, de hecho el paquete completo a los ojos de Dios es hacer el pacto de frente a los muchos testigos que son la iglesia y también ponerse en orden a nivel civil. Ese es el paquete completo. Entonces, la mitad de ello, pues es como las verdades a medias, ¿verdad? No hay verdades a medias, sino hay verdades completas o mentiras. Por eso el paquete a medias
pues padece esa necesidad de ponerse en orden. Bueno, también las relaciones fuera del orden de Dios tiene que ver con estas relaciones lésbicas, homosexuales, del mismo sexo. La Biblia es muy claro al respecto, muy, muy claro. Primera de Corintios 6:9 dice que no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Fíjate cómo les llama ahí injustos. ¿Por qué injustos? Bueno, porque no han sido justificados a los ojos de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y no han sido justificados por medio de la sangre de Cristo porque no se han arrepentido de sus pecados. La justificación que viene por medio de la sangre de Cristo opera y aplica en aquellos que se arrepienten de su antigua forma de vida, son lavados de sus antiguos pecados, son embestidos con ropas nuevas y son hechos justos a los ojos de Dios. Y es ahí cuando uno nace de nuevo y busca caminar de acuerdo al plan y a los modelos de Dios. Entonces, alguien que es injusto es alguien que persiste en el error, alguien que quiere vivir una vida en desorden, alguien que quiere vivir de acuerdo a sus propios principios, entre otras cosas. A eso se le llama rebelión, rebeldía. ¿Sale? Y bueno, pues dice la Biblia que incluso así algunos de nosotros estábamos en otro tiempo. Les voy a dejar esta presentación para que ustedes ya después con calma la revisen con mayor detenimiento, porque todavía hay más cosas. Aquí hablábamos hace rato de los matrimonios compuestos, aquellos que vienen de una condición de unión fuera del orden de Dios, ¿sí? Aquellos que se divorciaron, aquellos que fracasaron en su relación primera, bueno, pues también para ellos hay planes de parte de Dios. Fíjate qué pasajes, o sea, no importa si tú ya tuviste una experiencia, si tú ya pasaste una situación muy difícil, o sea, no importa en el sentido de que Dios tiene planes de restauración para ti, ¿sale? Ese es tu punto de partida si aplica. Fíjate, Lamentaciones 5:21 habla de una oración, de un ruego, de un clamor, de alguien que le dice Señor, ya decirle Señor es porque reconoce que es Dios, ¿no? Que es su Señor, ya reconoce la autoridad divina. Pudiéramos pensar que es alguien que ya está en pacto también con Dios, que ya está redimido, que ya está justificado, y entonces es alguien que le dice, Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a ti, haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado, conforme a su plan perfecto, conforme a su voluntad. Fíjate qué interesante oración, o sea, ellos están conectando con algo que debió de haber caminado conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y que por alguna cosa no sucedió, y entonces se le dice a Dios, restaura nuestra relación contigo. De hecho, alguien que tuvo un fracaso matrimonial, comete un error tratando de restaurar lo roto, tal vez con el ex o con alguien nuevo. No, no. Si hubo un fracaso, a ver, fíjate qué interesante. Si hubo un fracaso matrimonial, se debe de asumir completamente la responsabilidad, porque incluso cuando no se sabía, éramos uno con esa persona, a los ojos de Dios. Entonces ese uno se equivocó. Entonces, ahora necesito yo restaurar mi relación primeramente con Dios, ¿verdad? Regresar a Él y hacer y buscar que nuestra vida vuelva a entrar en aquel modelo que desde un principio Dios pensó para nosotros. Ah, sí, porque Dios no quería que pasaras ese fracaso, evidentemente. Se pasó
por ignorancia, por dureza, por ser insensatos, por falta de temor, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo confiar plenamente en que si yo me restauro con Él, regreso a Él, entonces el plan perfecto de Dios puede empezar a tomar lugar en mi vida. Y fíjate lo que dice el Señor en Isaías 43, 18 al 19. Ya lo que te dice a ti el Señor, si es que tuviste una experiencia traumática, difícil, complicada, toda fuera de lugar, pero ya estás buscando del Señor, ya te estás comprometiendo con Él, anhelas vivir el reino de Dios en la tierra, en tu vida conyugal. Bueno, el Señor te dice, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Fíjate, esa condición de Dios es extraordinaria, porque esa es el anhelo del Señor, esa es la voluntad del Señor, ese es el corazón del Señor para todos los que hemos atravesado una crisis, un fracaso, una situación súper difícil. Si tú buscas del Señor, de todo corazón, Él te va a tomar la palabra y te va a decir, a ver, de aquí para adelante se va a abrir un nuevo camino, incluso ese camino se va a abrir en el desierto. En eso que tú ya no ves solución, ahí se va a abrir un oasis, una nueva oportunidad, una nueva historia. Ríos en tierra estéril. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esa es una segunda etapa. La primera etapa es buscar del Señor, conectar con lo que se hizo mal. Pero sí, definitivamente hay este modelo que se le puede llamar matrimonios compuestos. Y ahí encontramos varios casos de personas que rehicieron su vida, incluso algunos ya teniendo hijos, y Dios va dando las circunstancias adecuadas, ¿verdad? Aquí el Señor empieza a obrar. Si acaso se me viene a la mente que también por la experiencia no funciona que alguien que viene de un divorcio eh, se comprometa en una relación con alguien completamente soltero, porque son dos condiciones completamente diferentes. Por lo regular, y lo que se ha visto que Dios hace, es que por lo regular junta a dos personas que vienen de un divorcio o personas que ambos tuvieron hijos, y Dios empieza a generar las condiciones adecuadas para que este nuevo matrimonio compuesto empiece a caminar y empiece a tener una restauración y empiece a fructificar. Y claro que conocemos casos. Bueno, seguimos. Ay, ya vamos bien atrasados, pero bueno, vamos a echarle un poco de acelerador. La familia, la familia. Bueno, pues ahora ya entramos al tema de la familia y hay un orden de parte de Dios para la familia. Cuando Dios ya pensó en el matrimonio, también pensó ahora en la familia, evidentemente que no iba a ser nada más esa pareja, sino que esta pareja iba a tener hijos, ¿no? Acuérdate que también a Dios se le conoce como Dios de generaciones, Dios de generaciones, ¿sí? Hay muchas promesas generacionales. El modelo de Dios y el pacto de Dios para aquellos que deciden entrar en pacto con Él eh, y creerle a sus promesas y buscar su rostro, dice la palabra de Dios, y bendeciré tus hijos y tus nietos, tus bisnietos, hasta 1000 generaciones. O sea,
las promesas de Dios incluyen a tus hijos, incluyen incluso descendientes que a lo mejor no vas a conocer, ¿vale? De hecho, se entiende que muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham en ese pacto para con él, nos están alcanzando. Sí, o sea, Abraham, pues imagínate hace cuántos años ya partió de este plano terrenal, pero su obediencia, activó, por decirlo así, las bendiciones generacionales que hoy nos alcanzan. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Bueno, dice Primera de Corintios 11:3, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. A ver, para empezar, en el reino de los cielos, todo hombre, todo hombre debe o debería estar sujeto a Cristo, ¿sí? Todo hombre. Y lamentablemente es lo que menos pasa. Incluso en la iglesia, de veras, hay crisis de ello. Pero bueno, es la voluntad de Dios. Para hablar de un modelo de familia conforme al corazón de Dios, de un diseño y orden, deberíamos de empezar bajo el hecho de que un hombre debería de estar sujeto a Cristo, sujeto a Cristo. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Humanamente, el hombre tendemos por el pecado a querernos enseñorear sobre las mujeres. Pues error garrafal, ¿no? Porque eso es completamente contrario a la voluntad de Dios, porque es una verdad a medias, y ya dijimos que una verdad a medias, pues es una mentira. Si un hombre no está sujeto a Cristo, difícilmente va a poder ser cabeza de una familia. O bueno, o lo va a hacer, pero en su naturaleza humana y pecaminosa y rebelde, y va a echar al traste todo, va a echar a perder todo. Entonces, el diseño y orden de Dios en la familia que genera bendición tiene que ver con un hombre que busca sujetarse y someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, tal como veíamos el señorío hace una semana al maestro, al dueño, al amo, al máster. Si un hombre no se sujeta, ya valió todo lo demás. Y por eso se entiende que muchas mujeres, pues sí tienen un concepto pésimo de la autoridad masculina. Pues cómo no la van a tener si mayoritariamente los hombres quieren ejercer autoridad sin someterse a la autoridad de Cristo. Entonces se entiende, pero el diseño es o sea, ahí está, incluso ahí está el paraguas, lo están viendo, si pudiéramos ponerlo así, cada paraguas piensa en una tormenta y piensa que esa tormenta es calamidad y maldición, ¿vale? El esposo no puede cubrir a su esposa y a sus hijos si él no está a la sombra de las alas de Dios, cubierto en Cristo, debajo de Cristo, sujeto a Cristo, ¿sale? Y luego ya, si eso pasa, el hombre o el esposo puede ser esa cubierta protectora para su esposa y a su vez la esposa para sus hijos, ¿sale? Ese es el orden de la familia, ese es el orden perfecto. Es un orden, y lo voy a estar repitiendo, que debe ser intencional, se debe de buscar, se debe de pedir, se debe de clamar al Señor para que ocurra, porque de forma natural no ocurre, de forma espontánea no ocurre, sino todo lo contrario. Entonces,
Si un esposo quiere ese modelo, pero saca a Cristo de la ecuación, insisto, ya echó a perder todo, todo. Eh, Hace 8 días me preguntaba mi hermana que aquí vamos a la iglesia. Bueno, yo les platicaba que esto se puede ver de muchas formas. Eh, por un lado, les comentaba del versículo que habla que le es grato a Dios que habitemos los hermanos juntos en armonía. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, pues podemos pensar que vamos a la congregación para habitar juntos en armonía con otros hermanos. Bajo lo que estamos hablando, yo te podría decir de forma personal que yo voy también a la iglesia para reafirmarme en mi entendimiento de cómo debo sujetarme a Cristo para que a la vez yo pueda ejecutar o ejercer mi autoridad conforme a su corazón, ¿no? O sea, y yo voy con ese chip a la congre y claro que a través de la predicación, Dios me habla cuando yo ya voy buscando eso. No solamente entro en armonía con otros, también conecto con esos elementos que yo necesito para ejercer mi rol que Dios me ha dado como varón de casa, pero también como siervo del Señor. Y vaya que la iglesia tiene muchos matices desde donde se puede uno integrar y conectar, ¿no? Una esposa, pues también puede ir, y yo te lo diría con esa confianza que me da a conocer a mi esposa, yo veo que ella va también a la iglesia y busca de Dios y escucha prédicas, buscando la forma de cómo vivir su rol de acuerdo al corazón de Dios para con sus hijos, para conmigo, y es un proceso continuo, es un proceso que no se puede decir que se logra, sino que se mantiene, por decirlo así, que es como una planta, que tienes que estarle echando su agüita correspondiente semana tras semana, porque pues como toda plantita que descuidas, pues se seca o le crece maleza, ¿no? Entonces el diseño es papá, sujeto a Cristo, eh, Cristo cabeza del varón, varón cabeza de la mujer, mujer una ayuda idónea, que conecta con los hijos y con el varón. Ahora, a nivel del reino de los cielos, aquí no hay como que más importante o menos importante, no, es simplemente el rol que me toca desarrollar. De hecho, Dios nos va a llamar a cuentas de acuerdo al rol que nos toca en esta vida, ¿no? Entonces ese rol lo tenemos que desarrollar como con excelencia. ¿Lo puedo desarrollar con excelencia? No, definitivamente no. En mis fuerzas no, al contrario, lo he hecho todo a perder, pero he visto, he comprobado que si busco del Señor y se lo pido de todo corazón, Él me responde. Claro que responde. Definitivamente responde. Él es fiel. Y por eso decía lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Pues es que no has recibido porque no has pedido y muchas veces no has pedido porque no sabes qué pedir. Bueno, pues aquí hay muchos elementos. Bueno, el diseño de Dios y orden de Dios, siguiendo bajo la misma línea, hay mucho que leer en las escrituras. A un varón, Dios nos dice, Efesios 5:25, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, imagínate cómo amó Cristo a la iglesia, se entregó, no le importó padecer, se humilló, entregó su vida completa. O sea, cuando tú analizas la forma en que Cristo amó y ama a la iglesia, y cuando Efesios encuentras que yo debo de amar así a mi esposa, pues nuevamente caigo que no puedo, o sea, si no me ayuda Dios, pero quiero. Entonces le digo, enséñame, Señor, veme moldeando, veme cambiando la mente, veme cambiando el sentimiento, dame ese amor profundo, como el de Cristo, ¿no? Dame, y se desarrolla
un escenario muy amplio que de no conocer lo que dice la Biblia, pues me voy a mover puramente en las emociones humanas. Y bueno, yo sé que ustedes, muchos saben que el enamoramiento humano tiene fecha de caducidad, ¿sí? Ese enamoramiento humano se acaba y es ahí donde muchos matrimonios fracasan. Pero aquí se abre otro escenario. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Bueno, el amor de Cristo es permanente, es inmutable, es perfecto. Señor, pues si tú me lo pides, eso debe ser posible. Pues entonces ayúdame a que ese amor se desarrolle en mí para con mi amada. Y entonces de repente te das cuenta que el amor que tú ya tienes para con tu amada emana del corazón de Dios, emana desde el trono celestial. Ah, qué hermoso es eso. Y ya no es un amor emocional y entonces ya no es un compromiso que esté sujeto a la condición voluble del hombre, ¿no? Evidentemente tenemos nuestros problemas como todos, pero Dios es fiel y Dios sigue respondiendo. Fíjate lo que dice aquí respecto a la mujer. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y alguien podría decir, ah, caray, qué difícil, qué duro, ¿no? Y otra vez aquí, dependiendo tu ojo, si es sano, y debe serlo, vas a conectar con el anhelo de ser sabia como mujer, con la instrucción de Dios, los consejos de Dios, para que por medio de esa sabiduría que Él te puede dar si se la pides, edifiques tu casa. E incluso que toda necedad sea rechazada en el nombre de Jesús, ¿no? Pues que ahí lo dice. Eh, Insisto, la Biblia no es anecdótica, esconde secretos del reino de los cielos. Fíjate, regresando a lo de los hombres, Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. A ver, fíjate qué interesante. Primero te dice como varón la Biblia que Dios mismo a través de la Biblia que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en el peor de los casos, así ya, en el peor de los casos, en todo caso, ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Wow, ¿no? O sea, las medidas de Dios son muy elevadas, los estándares de Dios son muy altos. Bueno, si yo no me amo, pues ya, entonces ya tronó el asunto. Yo tendría que entonces revisar mi relación con Dios y si yo tengo algo en contra mía, fíjate, y de ahí se deriva esa famosa idea que si yo no me amo, no puedo amar a mi esposa, no puedo dar lo que yo no tengo. Y entonces por eso es primero necesario entrar a cuentas con Dios, reconciliarme con Él, volverme al Señor. Eh, Muchas veces los hombres traemos cosas con nosotros mismos que necesitan ser reconciliadas. Antes de eso, primero necesitamos reconciliarnos con Dios, conectar con su amor, perdonarme a mí mismo, amarme a mí mismo y luego ya amar a mi mujer. Y de igual forma opera para con la mujer porque son leyes del reino. Bueno, regresando a la parte de la mujer, dice, tu mujer, una promesa del Señor, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu casa. Fíjate, una mujer de acuerdo al corazón de Dios es la que promueve el fruto en la casa, ¿no? Está promoviendo ese fruto y que incluso aquí se ve el esquema de Dios generacional, de cómo en ese esquema de un hombre que ama a Dios, que se ama a sí mismo y que ama a su esposa como a sí mismo y que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, conecta con la sabiduría de una mujer que edifica. Si ya lo pudiste ver, en medio de eso se está dando una especie de entrenamiento para los hijos, una especie de entrenamiento porque los hijos van a ver eso que están haciendo los padres
y ellos van a ser como esas plantas de olivo que van a crecer, que van a adornar, que van a alegrar la casa y que van a prometer, o más bien que van a representar las promesas de Dios que un día van a tomar lugar eh, para ellos y para ahora sus propios hijos. Dios de generaciones. Bueno, otras cosas del diseño y orden de Dios es la provisión. Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Este versículo es demoledor, es muy pesado para un hombre, porque dice que si yo no proveo para los míos y particularmente para los de mi propia casa, soy peor que un incrédulo, ¿no? Soy un apóstata, dice la Biblia, porque niego la fe. Apostasía quiere decir eso, es alguien que con su forma de vida niega la fe, niega la fidelidad de Dios, niega el pacto de Dios. Bueno, el punto es que yo no quiero eso, entonces como yo no quiero ser ni un apóstata, ni peor que un incrédulo, pues entro y me vuelvo a Dios y le digo, Señor, pues yo quiero ser ese hombre proveedor, dame lo necesario para proveer a mi casa. Y Dios responde. Y luego fíjate, en Génesis 2:8, regresándonos al origen de las cosas, el Señor dijo, y dijo Jehová Dios, fíjate, es como un pensamiento, él en un monólogo, en una reflexión, en un análisis personal, pudiéramos entenderlo que él mismo estaba hablando con su Trinidad, estaba con el Hijo, con el Espíritu, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermano, esto es una ley espiritual tremenda. A los ojos de Dios no es bueno que un hombre o una mujer esté sola. El plan de Dios, el diseño de Dios es que encuentre a su cónyuge y que eventualmente tengan sus hijos y que conformen familias. Si eres soltero, si eres soltero, yo lo que te puedo asegurar es que Dios ya tiene pensado para ti pensado para ti tu pareja. Él ya la tiene pensada. O sea, en un soltero no puede caber la idea de, ¿no será que me voy a quedar solo? Que la voluntad de Dios es que yo me quede solo. A la luz de la Biblia eso no puede ser. O sea, es como decir que Dios pensó en el inicio que no le es bueno al hombre estar solo, pero yo soy la excepción. Pues no, o sea, no hay excepciones. En el corazón de Dios, en la mente de Dios, ley de Dios, no es bueno para él que nadie esté solo, ¿vale? Así. Y de ahí se desprende que también las parejas no es anhelo de Dios que se separen, sino que se restauren. Y también de ahí se deriva el hecho de que aquella persona que ya tuvo un divorcio tampoco le es de acuerdo a la voluntad de Dios que se mantenga en esa condición, porque Dios ha pensado, ha decidido, ha establecido que el hombre no le es bueno estar solo y de frente a ello tiene planes familiares, planes de restauración. Bueno, el diseño y orden de Dios que genera bendición, evidentemente, pues debe de haber una vida espiritual, quiere decir que ya sea en pareja o en familia, se debe de buscar de Dios, definitivamente. Y precisamente derivado de esta idea, de este concepto, es que es muy difícil que alguien que inicia en yugo desigual llegue a estas alturas, ¿sí? Porque cuando alguien está en yugo desigual,
pues está pensando que sí, algún día voy a convertir a esa persona que es incrédula en cristiana o en creyente o en seguidora de Cristo, pues no, aparte de que no pasa, se trunca esta visión de Dios de que haya una vida espiritual en familia. Fíjate, Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice, escucha pueblo de Israel, escucha pueblo, escucha iglesia. Nuestro único Dios es el Dios de Israel, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Aprende de memoria estas enseñanzas, ¿no? Si tú continúas el pasaje habla que incluso pongas la palabra de Dios en tus muros, que la medites como un ejercicio familiar, como algo que tome lugar al seno de la familia, de la casa, que sea parte del ADN espiritual de esa familia, de forma tal que un día tú digas, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, somos de Él, todos en conjunto, todos unánimes, todos en una misma mente, en un mismo corazón, todos conectando con el Dios de los cielos y evidentemente el amor, el ingrediente principal, el amor, conforme al corazón de Dios. No la pasión, no la emoción, sino el amor conforme a Dios. Ese amor que encontramos en 1 Corintios 13, del 3 al 8, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no tiene jactancia, ni se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? O sea, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, pero se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque ese amor nunca va a dejar de ser. Ese es el amor que Dios quiere que desarrollemos en nuestra relación conyugal y para con nuestra familia. Humanamente es imposible, humanamente incluso actuamos contrariamente a todo lo que ahí dice, pero nuevamente ahí está Dios dispuesto a escucharnos y a respondernos y a ayudarnos para que ese amor, se desarrolle en nosotros. ¿Se lo has pedido? Yo sí. Aun cuando se lo he pedido, he fallado innumerables veces. Pero se lo pido y Él me levanta y Él me ayuda y Dios renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro amor y nos ayuda a mantener el pacto en mantenimiento, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿le has pedido eso al Señor? Pues se lo puedes pedir, Señor, yo quiero vivir ese amor. Ahora, pero es que en una pareja, ¿cómo voy a amar yo así y mi cónyuge pues no va a responder? Mira, si, insisto, esta es ley del reino de los cielos, si tú logras conectar con este amor para con tu pareja, Dios de alguna forma se va a encargar de que ese amor también venga de regreso. ¿Por qué? Porque en una pareja a sus ojos ya no son dos, sino uno. Dos no, uno sí, y entonces funciona y funciona muy bien. De hecho, por eso 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Fíjate que uno de los errores que cometemos humanamente y que así lo hemos aprendido es esa famosa frase de que así como me tratan, trato, ¿no?
Si me tratan bien, yo trato bien. Si me tratan mal, yo trato mal. Si me aman, yo amo. En el reino de los cielos no opera así. En el reino de los cielos opera, si yo amo, si yo trato bien, Dios ha prometido que eso va a regresar de la misma forma, pero eso rompe el esquema tradicional en el cual hemos sido educados sin Cristo. Pero funciona, así funciona, estimados y amados hermanos. Nuevamente, el pasaje que veíamos hace rato era desde la óptica negativa, los pecados que afectan la unidad familiar, fornicación, adulterio, rebeldía, ya los abordamos. Hebreos 13:14 habla de que Dios juzgará a los adúlteros, a los que cometen inmoralidad sexual. Fíjate, incluso Proverbios 6:32-33 dice que al que comete adulterio le faltan sesos. Esta versión me gustó, le faltan sesos, el que así actúa se destruye a sí mismo. Fíjate nuevamente cómo nuevamente la Biblia es armónica. Como ya somos uno con nuestra pareja, si yo le soy infiel a mi pareja, si yo soy adúltero, no afecto a mi pareja solamente, sino me destruyo a mí mismo. A mí mismo. Al afectar a mi cónyuge, me estoy destruyendo a mí mismo. Y fíjate lo que dice la Biblia, no sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Tremendo, es tremendo. Por eso te decía desde un principio que la ley esta de que ya no somos dos sino uno es constante y permanente a través de la Biblia cuando se habla respecto al matrimonio. Entonces, volteando la tortilla, por decirlo así, el que no comete adulterio y provoca o procura el bien del cónyuge, está procurando también su mantenimiento, su bienestar, su bendición personal, ¿sí? De otra forma, pues se quiebra la confianza conyugal, se desintegra el pacto de unidad, se genera una inseguridad emocional que no le hace bien a nadie. Se me viene incluso a la mente esos casos donde hay muchos varones que dicen, ay, es que mi esposa es súper celosa, ¿no? Ay, qué celosa es, se enferma de celos. A la luz de la Biblia, es la manifestación en la mujer de una enfermedad que se originó en el hombre. Pero el hombre sin Cristo no lo puede ver. No se da cuenta que él provocó lo que se está manifestando en su esposa. Tremendo. Y evidentemente hay una afectación a la estabilidad de los hijos. Pues todo lo contrario de las bendiciones que Dios ha prometido. Ahora, caminar conforme a la voluntad y al modelo y al diseño de Dios y tenerlo ahí como esa meta, se alinea completamente a esto que a los ojos de Dios ya somos. Fíjate, Mateo 5:14, no es que sea un anhelo futuro de Dios, no es una idea así fuera de tiempo y de lugar, sino que a los ojos de Dios, fíjate lo que dice que tú y yo somos. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Los matrimonios cristianos estamos expuestos a la luz pública y Dios quiere mostrar a través de los matrimonios y las familias que Él habita entre nosotros y que hay una diferencia radical de aquel matrimonio y familia en el que Cristo está, de aquel en el que Cristo no está. Y eso depende de nosotros. Depende que le creamos, depende que le busquemos, depende que le anhelemos y depende que
hagamos todo lo que esté en nuestras manos para entrar en ese modelo, en ese diseño en el cual hay verdadera bendición, porque Dios así lo ha pensado.